Muy buenas tardes y noches a todos. Qué bueno, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en Descubriendo Blockchain. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy tenemos a nuestro host del otro lado de la tarima, Diego. Diego, es un gusto tenerte aquí. Para los que no lo conocen, Diego es director de diseño en True Startup y también es docente de la Universidad de los Andes. Y bueno, Diego, pues aquí estaremos listos para aprender de todo lo que nos puedas compartir relacionado con la experiencia de usuario en blockchain. Así que te damos la palabra adelante. Ahora sí, yo creo que me escuchan, ¿no? Claro que sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la introducción y muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad, un gusto verles. Hoy tomo otro rol. Fabián pues está como host. Yo hoy voy a hacer la charla en lo que es mi experticia, que es experiencia de usuario. Entonces, bueno, pues encantado de tenerles por acá e intentar ayudarles a entender mejor esta experiencia de usuario dentro de blockchain. Les cuento un poco sobre mí porque me han conocido como el host de Descubriendo Blockchain, pero tengo otros roles. ¿Quién soy? Bueno, pues obviamente me he dedicado toda mi vida al tema de experiencia de usuario, diseño de servicios, eh, customer experience, todo lo relacionado con el diseño desde la parte más estratégica. Fui avanzando a esa parte más estratégica hasta llegar a blockchain, pues básicamente por curiosidad propia, viendo nuevos modelos que salían no solo de experiencia de usuario, sino más bien de gobernanza y lo que hemos visto en la economía con toda esta disrupción y este nuevo paradigma que ha traído blockchain. Entonces, ¿cómo me defino? Por contarles un poco más, pues me defino como un estoico anarquista digital, es decir, pensamiento de estoico no contra los gobiernos, no radicalmente, pero en parte sí. Y pues soy profesor en la Universidad de los Andes y también investigador sobre temas de servicios descentralizados en blockchain y soy director de UX y Research en True Group, que pues nos encantaría que supiesen más de lo que hacemos en True, luego les contaré algo más. Y principalmente pues diseño creando y también pues enseñando todo lo que voy aprendiendo a la vez que enseño, porque básicamente me gusta enseñar y aprender y creo en que no, en el día de hoy no tenemos muchas fronteras. Empezar por mi visión de diseño o qué es lo que entiendo yo como diseño, ¿no? Porque al final cuando estamos haciendo esta experiencia de usuario, el diseño es fundamental. Es algo que, pues, en lo que se basa toda la experiencia de usuario o el diseño de experiencia de usuario. ¿Y cómo lo entiendo yo? Pues primero lo entiendo como ciencia social, es decir, es una ciencia social que entiende a los humanos en su punto más central y eso es lo que nos diferencia de otras profesiones. Y al entender a los humanos, pues buscamos soluciones que satisfagan sus necesidades, creando pues probablemente unos beneficios o aliviando unos problemas que mejoren la situación presente, siempre mirando hacia futuro, ¿no? Cómo mejorar en la situación futura que nos viene. Entonces, dentro de el diseño entra la experiencia de usuario y para mí algo que es fundamental y que tiene mucho que ver con blockchain y por qué yo me metí en el mundo de blockchain de hace más de 4 años, fue porque o sea, nosotros, más allá de diseñar pantallas o hacer cosas bonitas, diseñamos relaciones. Y diseñamos relaciones en sistemas complejos, que antes, históricamente,
era diferente. O sea, era algo diferente en cuanto a que nosotros, o sea, pensábamos en productos probablemente. Entonces hacíamos sillas, hacíamos mesas, los diseñadores hablo. Y eso pasó a otro ámbito completamente diferente con la irrupción del pensamiento de diseño y cómo este pensamiento de diseño nos llevó a tomar un rol más estratégico. Entonces ahí es cuando empezamos a entender esas relaciones y no solo pensar en objetos, sino más bien en ese entendimiento humano y cómo los sistemas complejos, o más bien cómo podemos hacer soluciones para aportar beneficios en sistemas complejos. Y a mí me gusta darle un toque más, incluso, no solo hablar de relaciones, sino también hablar de intercambios de valor, de todo tipo. No hablo solo monetario, sino de cualquier capital que nos podamos imaginar, desde conocimiento, capital intelectual, capital social. Y esos intercambios de valor es lo que se diseña en todo sistema complejo. Ese sistema complejo, pues es un ejemplo claro, es blockchain, ¿no? Y todo lo que estamos estudiando en este Descubriendo Blockchain, este ciclo de charlas. Y es bien interesante porque a partir de ahí, de esos intercambios de valor y esas relaciones que nosotros analizamos, creamos soluciones, servicios, productos. Y querría empezar ya partiendo de la base de que creamos intercambios de valor en sistemas complejos, con esta cita de Tim Berners-Lee, que probablemente lo conozcan, fue el inventor del World Wide Web, y él dijo que la web ha evolucionado en una máquina de desigualdad y división movida por las empresas poderosas quienes lo usan para su propio beneficio. Y uno dice, wow, o sea, literalmente que el inventor de la web, cuando lo creó, tenía una visión y ahora tenemos, o sea, y ahora lo ve de una forma diferente. De hecho, él ha creado una startup que se llama Inrupt y está intentando que la web vuelva a los principios con los que se creó, con un origen que no era un beneficio propio, sino era un beneficio común, open source, etcétera. Entonces, a mí esto cuando lo descubrí hace bastante tiempo, pues hace 4 años ya, y dije, wow, esto sí tiene un potencial tremendo, y este hombre estaba hablando de esa nueva web o el retorno a los principios de una web que habíamos perdido. Y es cuando descubrí el famoso Web3, o lo que llaman actualmente el Web3, que está directamente relacionado con blockchain. Y estos valores, ¿por qué está relacionado con blockchain? Bueno, porque está relacionado con la criptografía y con unos valores criptoanarquistas que se escribieron en un manifiesto. No sé si han oído hablar de la historia de blockchain y demás, pero esto empezó con un mailing list de los cypherpunks, que eran un grupo de personas, un movimiento que estaban muy interesados en tener la criptografía como medio para buscar nuevas relaciones sociales y que se convirtiese en ese medio que les quitaba intermediarios de esas relaciones. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahí les dejo Timothy May fue el que escribió este manifiesto anarquista, y a partir de esto, pues ya empezaron a rodar esos valores. ¿Y esos valores cuáles son? Para que tengamos claros cuáles son los valores del Web3. Habrá muchos otros, pero en principio estos son los más marcados, podríamos decir, que es la soberanía del individuo. ¿Y qué nos imaginamos? O sea, ¿qué queremos decir con la soberanía del individuo? Pues primeramente queremos decir que el individuo tiene el poder en sí mismo de tomar sus decisiones en todo momento, y estamos hablando de criptografía o de un mundo digital. Por lo tanto, ¿ahí qué hablamos? Hablamos de un manejo propio de sus datos y beneficiarse en el caso de que quiera compartir esos datos, tener ese beneficio propio.
un mundo digital más justo y seguro, ¿no? Pues justicia, justamente yo teniendo las decisiones como usuario, como si los diseñadores hablamos mucho del Human-Centered Design. Y ese Human-Centered Design es, pues, pensamos en el usuario y que todo le aporte valor al usuario y que sea justo para el usuario y seguro, pues la seguridad obviamente la aporta el ámbito criptográfico que blockchain pues tiene. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la privacidad. A mí me hace mucha gracia que en la Declaración de Derechos Humanos, a día de hoy, la que pues para mí está totalmente desactualizada, hablan de la privacidad como la capacidad de tener el derecho a guardar tu correspondencia y que nadie la vea. Pero no hablan de la capacidad de guardar tus emails de forma segura sin que nadie los vea. O sea, fíjense lo desactualizados que estamos en algo tan importante como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Probablemente tendríamos que trabajar en la Declaración de los Derechos Digitales de los individuos. Luego, también hay otros temas de la Web3, que es el acceso sin pedir permiso, o sea, acceder a protocolos sin tener que pedir permiso a nadie. Y pues la descentralización, que ya hemos hablado tanto en las anteriores charlas, pero que desde luego es una característica clave dentro de lo que se busca en el Web3 y en blockchain. Y entonces, ¿qué aporta blockchain a la Web3 por seguir con lo que ya se ha tocado en anteriores charlas? Bueno, pues el registro inmodificable, ¿no? Inmutable, que también lo llamamos de activos digitales. Y pues al final es más o menos con matices, con algunos matices, es que si yo veo que está registrado en blockchain, puedo confiar en que es una información verídica. Sí y no, es decir, hay... blockchain da una seguridad clara de que si se ha registrado ahí, pues es una información que le tenemos trazabilidad, ¿no? Y no se puede modificar, lo cual es ya una gran ventaja. Pero sí es cierto que lo que tenemos que hacer es un filtro anterior para ser capaces de decir, esta información sí viene limpia, porque si metemos información sucia o inválida a la cadena de bloques, eso va a quedar ahí registrado. O sea, blockchain no filtra, sino registra. Y eso es bien importante entenderlo. Y luego, pues, otra de las características es que las instituciones que funcionaban como intermediarios pueden ser sustituidos por blockchain. ¿Por qué? Pues por esto mismo. Porque si la tecnología, la plataforma, el protocolo me ayuda a registrar algo en la cadena de bloques sin tener un intermediario que necesite darme esa confianza de que mi transacción de A a B va a llegar, pues como hacen las empresas, como hacen los gobiernos o como los bancos, que es el ejemplo más claro que siempre se utiliza, pues ahí estamos hablando ya de otro paradigma, ¿no? Estamos hablando de un peer-to-peer real que nos vendieron en el sharing economy, ¿no? Cuando hablábamos de Airbnb y Uber, y nos decían, sí, es sharing economy, es de persona a persona con una plataforma en medio que se lleva la mayor parte del beneficio, ¿no? Y los que sufren son los que participan. Entonces, eso es exactamente lo que queremos cambiar en el Web3. El Web3 pasa de ser plataformas que buscan, como decía Berners-Lee, su propio beneficio, utilizando el Internet como su propio beneficio, pasamos de plataformas de silos, de muros cerrados, a buscar esa descentralización en protocolos, porque no estamos hablando lo mismo en plataformas que en protocolos, ¿no? Cuando hablamos en protocolos es que todo el mundo puede acceder a ellos, open source, y al final, pues los que aportan al protocolo, que es la comunidad, no es una entidad con un interés propio, cuando es la comunidad, eso pues ayuda a que vaya desarrollándose. Es cierto que al no tener un manejo centralizado, pues la comunidad puede tener ciertas decisiones a tomar. Vamos a hablar ahora justamente de eso, pero es
es bueno entender que un protocolo, por lo general, cuanto más descentralizado, y no decimos que todos los protocolos que estén en blockchain son descentralizados, sino que también gradualmente se van descentralizando, eso implica que pues, puedan dar un paso más hacia lo que se busca en el Web3. Entonces, como conclusión, muy pronto tener una conclusión, pero como conclusión principal, si lo vemos como diseñadores, hoy en día diseñamos servicios o productos digitales para empresas. O sea, no solo para empresas, pero principalmente para empresas. Si vemos en una economía descentralizada, no vamos a diseñar para empresas, sino vamos a diseñar servicios para individuos y redes. ¿Por qué? Porque es un peer-to-peer real. Y todo el mundo, o sea, mi target no es buscar algo diseñar algo para una empresa, sino son los individuos y las redes que forman esos individuos dentro de protocolos los que me llevan a pensar en esos usuarios y en esos intercambios de valor que se dan. Entonces, acá tenemos qué características trae blockchain y Web3. Y es bien interesante pensar en esto porque diseñar un servicio, nosotros, por lo general, los que somos diseñadores de servicios, lo pensamos en journeys, ¿no? El famoso Customer Journey. Entonces, empezamos en el antes, durante y después y vemos qué pasa antes, qué pasa durante cuando está en una plataforma y qué pasa después. Y si lo hacemos circular, pues si hacemos este proceso circular va a ser mucho mejor porque realmente va a ser recurrente la visita y probablemente la conversión, pensando ya muy comercial. Pero en este caso, en blockchain, estamos hablando de redes y ya no es o sea, no es que haya un comprador y un vendedor, sino que comprador y vendedor pueden tomar diferentes roles en diferentes contextos. Entonces, el juego es mucho más complejo e implica pues, estos tres factores que tenemos acá. Son estos tres factores fundamentales, que es la gobernabilidad, los incentivos y los tokens. ¿Qué nos referimos con esto? Pues inicialmente la gobernabilidad. Cuando estamos hablando de un blockchain hay muchos actores involucrados y esto, como estamos diciendo que creamos protocolos, esto también tiene que haber, cuando algo está regido por una comunidad, tiene que haber unas reglas de gobierno y esas reglas de gobierno se tienen que definir. ¿Cómo se definen estas reglas de gobierno? Pues afortunadamente en blockchain tenemos los smart contracts, ¿no? Que nos explicaba Santiago Paladino hace unas sesiones. Y esas lógicas de colaboración se pueden escribir en código y por lo tanto quedan definidas cómo yo me tengo que comportar dentro de un sistema o un protocolo siendo un actor más o menos relevante, pero activo de alguna forma. ¿Y qué responsabilidades tengo también? Entonces ahí tienen pues lo que se llaman las DAO, que son las Decentralized Autonomous Organizations, que María Gómez de Aragon, una de las empresas pues, más representativas del ecosistema en cuanto a DAOs, vendrá en unas sesiones para hablar de este tema. Y pues una de las DAO más importantes es MakerDAO, que ellos pusieron en funcionamiento una moneda estable que se llama DAI y que también en unas semanas, si no estoy mal en 2, vendrá Nadia Álvarez para hablarnos de lo que es DAI dentro de finanzas descentralizadas. Luego tenemos los incentivos. Y los incentivos, pues es básicamente qué pequeños empujones, por decirlo de forma informal, le damos a los diferentes actores para que ellos hagan las tareas o los objetivos que se marcan dentro de la plataforma, ¿no? Cómo ayudan al sistema a funcionar.
Y siempre me gusta poner este ejemplo de Kickback porque es muy, muy representativo. Kickback es una empresa de eventos y lo que hace es organizar los eventos a través de su plataforma y lo hace con pequeños, o sea, con la utilización de tokens, que es el siguiente punto. Pero bueno, utiliza DAI, que es la stablecoin o la moneda estable que acabo de comentar. Ellos lo que dicen es, tenemos un problema dentro de este sistema de la reserva de eventos, que hay mucha gente que reserva y que no va. De hecho, para el evento Descubriendo Blockchain nos planteamos utilizar esta plataforma. Y fíjense, hoy vamos a ver cuántos invitados tenemos. Tenemos 40 invitados y muchas gracias por venir. Habían reservado más de 110 personas. O sea, imagínense cuál es el porcentaje de reserva. Justamente esto es lo que ataca Kickback con su sistema de incentivos. Ellos intentan que las personas que reserven acaben yendo al evento. Y por lo tanto, lo que dicen es, haz un depósito, ese depósito se te da de vuelta y ese depósito se hace en tokens. Por lo tanto, cuando tú asistes al evento, escaneas un código y se te devuelven los tokens porque eso está automatizado en un contrato inteligente. ¿Qué ocurre si has reservado y no vas al evento? Pues obviamente pierdes ese depósito, que hasta ahí es normal, pero lo bueno es que con las personas que no asisten a este evento se hace una bolsa común y eso se reparte entre aquellos que se han asistido. Por lo tanto, si asistimos al evento, es muy probable que salgamos hasta ganando, lo cual es un sistema de incentivos muy bien definido para evitar ese problema de la reserva y el no asistir. Y como decía, el tercer punto son los tokens. ¿Qué nos traen los tokens? Pues al final nos traen lo que se llama el skin on the game, ¿no? Es el poner la piel en el juego o en el servicio en el que participamos. Como estamos hablando de protocolos y no de plataformas pues son todo lo que tiene Google, Facebook, etc. Aquí los protocolos muchas veces utilizan un token como si fuese una cooperativa para dar ese voto y esa pequeña parte de la propiedad del protocolo a aquellos usuarios que participan o han participado. Aquí les pongo el ejemplo de Uniswap, porque los que fuimos afortunados y utilizamos Uniswap, que es un exchange descentralizado que se llama, o DEX, que al final es como una casa de cambio al tradicional, pero en lugar de ser de moneda normal, como pueden ser dólares, pesos colombianos o euros, es de tokens. Ellos, a todos sus usuarios que utilizaron la herramienta en un cierto tiempo, pues les regalaron, cuando sacaron su token, bueno, nos regalaron 400 tokens y somos de alguna forma propietarios de ese protocolo. Entonces, hasta aquí ya sabemos las características que tiene el Web3 y qué trae blockchain de nuevo para diseñar experiencias. Y obviamente, pues, lo que hemos visto del Web2, pues, como ya hemos dicho, son las plataformas más comunes que utilizamos a día de hoy. El Web3 requiere una curva de aprendizaje, queramos o no. Primero porque tenemos los modelos mentales de las experiencias del Web2. Entonces sabemos que si yo doy aquí este clic, me va a pasar X cosa y va a ser instantáneo y pues la transacción de un banco habitual llegará en 2 semanas, lo que sea. Luego también que todos los conceptos que se relacionan a blockchain son de alguna forma desconocidos y tenemos que tener un aprendizaje en cuanto a esos conceptos, y ahora vamos a ver algunos de ellos. Y el usuario se siente bastante perdido inicialmente, ¿no? Pues los que llevamos unos años ya
de alguna forma intentamos entender todo el ecosistema, pero nunca se entiende todo porque la innovación es muy rápida y cada vez salen servicios nuevos, con modelos nuevos, con consensos nuevos. Entonces todos estamos aprendiendo cada día. Bueno, y eso es lo bonito, francamente. Y luego, pues sí, la dificultad de entender ciertos conceptos. Entonces, el dar el salto de un Web 2, de diseñar una experiencia en Web 2 a diseñarla en Web 3, necesita cierto rodaje. Y para empezar, lo que necesita es entender lo que estamos haciendo y en lo que nos estamos metiendo. Y aquí les pongo el ejemplo claro de, yo tengo mi wallet, pues en este caso he puesto MetaMask Wallet, que es uno de ellos, de los que Alan en su momento habló del wallet de Status, también muy bueno, y hay muchos otros, Argent, ahora vamos a ver más. Pero lo primero que tengo que entender, y como diseñador a la hora de diseñar una experiencia de usuario en blockchain, tengo que entender que soy mi propio banco o tengo la responsabilidad, en el caso del banco, pero en cualquier otro servicio, yo tengo la responsabilidad de a través de mi wallet manejar y tomar las decisiones conscientemente. Entonces, tengo derechos y tengo responsabilidades. Y aquí es donde entran preguntas como, ¿esta aplicación que estoy utilizando es custodio o no custodio? Custodio significa pues, que van a tener mi llave privada o eso lo manejo yo. Y si lo manejo yo, pues eso requiere una responsabilidad alta por mi parte. Entonces, sí, por poner el ejemplo del banco, el banco está de intermediario ahí para cuando se me olvida la contraseña o me hackean la cuenta, el banco no me dice, no se preocupe, yo le doy de vuelta lo que le han hackeado o esto que se le ha olvidado, yo le devuelvo otra contraseña nueva. Aquí somos nosotros los responsables y a la hora de diseñar las experiencias también tenemos que ser conscientes de que el usuario como tal va a tener una alta responsabilidad y necesitamos informarles de que están cómodos teniendo esa responsabilidad. Y bueno, les quiero contar, esto como inicio, les quiero contar algo más sobre la infraestructura de la experiencia de usuario en blockchain. O sea, lo que vemos es la experiencia de usuario, es decir, las pantallas y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero debajo de esto hay mucho. O sea, están los contratos inteligentes, que es la lógica de negocio que el servicio utiliza. Está el consenso, dependiendo del blockchain que utilicemos, ¿no? Porque no todos los blockchain tienen lo mismo. Ahora, el 1 de diciembre, Ethereum llega a Ethereum 2, que es Proof of Stake, pero hasta ahora hay Proof of Work, también hay Proof of Authority cuando estamos hablando de redes privadas. Entonces, esos son diferentes opciones. Y luego están pues, los nodos descentralizados o la estructura de almacenaje de la información que pues, ahí es donde registramos pues, toda la información, transacciones, etc. Fíjense que esto y hay muchas más cosas, pero he intentado simplificarlo. Lo que quiero decir con esto es que lo que nosotros vemos arriba, en lo azul, no es lo que está debajo y es una infraestructura muy, muy grande. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso a la hora de diseñar estas experiencias. Justamente lo que hablaba antes, que es la infraestructura de una experiencia de usuario en blockchain, empieza por una crypto wallet. El otro día Alan nos explicó Status, también está en MetaMask, también está en Argent, pero al fin y al cabo yo tengo que tener esta wallet. Muchos de ustedes lo tendrán. ¿Por qué tengo que tener esta wallet? Bueno, porque
esa es la conexión que yo tengo para interactuar con la blockchain. Vamos a poner el ejemplo de Ethereum. Entonces, cuando yo me abro un wallet, consigo mi dirección de Ethereum y, por lo tanto, esa dirección de Ethereum va a ser como mi cuenta del banco. Y yo podré interactuar con otras personas a través de las diferentes cuentas. Luego, al descargar mi wallet, yo consigo mi seed phrase o mi frase semilla, lo cual son estas palabras que vemos acá. Y pues aquí hay un margen de mejora tremendo en la experiencia. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en cómo podríamos guardar esta frase semilla, normalmente tendemos a pensar en que eso va a ser dentro de, no sé, un bloc de notas o demás. Pero claro, ahí rompemos toda la seguridad del sistema. Si lo guardamos en mi Google Drive o en Dropbox, no tiene ningún sentido porque estamos rompiendo, o sea, estamos dando las facilidades para que nos hackeen. Sí, y si lo estoy utilizando pues en un tema de prueba, pues quizá no hay problema, pero cuando tengo un Bitcoin ahí metido, que a día de hoy son $16.000, pues no creo que a nadie le guste que eso, o sea, se pueda ser hackeado. Entonces, lo que nos piden cuando hacemos esta experiencia es que lo hagamos en papel, es decir, que apuntemos nuestras palabras en papel. Y eso es como bien arcaico para empezar, pero es la forma más segura, ¿no? Luego también hay hardware wallets que nos ayudan a tenerlo pues de forma más segura que en los exchanges o en las propias software wallets. Pero que sea en papel ya es un tema, pues, complicado, porque igualmente se nos puede perder el libreto. Y ya se están creando nuevas formas con el social recovery, que en su momento Argent presentó, entonces que confiando en algunas personas podamos llevarlo a cabo. Hay diferentes modelos, porque también esto está relacionado con que yo tenga mis llaves privadas o no. Esta frase es exactamente la llave privada que yo decía antes. Por lo tanto, si yo pierdo esta frase, pierdo el control de mi billetera y de mi dirección Ethereum y de lo que tenga dentro. Entonces, fíjense la importancia de la experiencia de usuario en esto. Una vez que yo ya tengo mi wallet ya configurada, luego entra el conectar mi wallet al servicio que yo quiero utilizar. Y eso pues, puede ser a través de un plugin de un navegador o puede ser a través de una billetera móvil. Una billetera móvil, pues hay varias también, pues como Status, como lo vimos el otro día, pero ese paso extra ya es una diferencia con lo que hacemos en Web2. Aquí sí o sí necesitamos conectarnos a nuestra billetera porque es nuestra dirección y podríamos decir que es nuestra identidad, pero es nuestra identidad sin tener nuestro nombre. Entonces es como nuestra dirección del banco puesta en un código alfanumérico. Y luego llegamos a algo como así, decimos, bueno, tengo que conectar mi billetera. Entonces, fíjense acá que nos dicen, bueno, selecciona tu billetera para Connect Zapper. Zapper es un servicio de temas financieros para manejar el portfolio de finanzas descentralizadas. Entonces, imagínense alguno de ustedes que no haya tenido la experiencia de manejar billetera. ¿Qué haría en este momento? O sea, fíjense que les dan todas las opciones y luego en la parte de abajo nos ponen what is a wallet? ¿Qué es un wallet? Y uno dice, wow, o sea, ok, bueno, por lo menos me dan la ayuda, pero igualmente es una barrera, una fricción que es importante. Y luego llegamos al siguiente paso. Es decir, yo estoy utilizando un servicio, pero ese servicio, por cualquier cosa que yo quiera hacer, me va a requerir una conexión con blockchain, ¿no? He conectado mi billetera, perfecto. Y quiero hacer una transacción, la que sea, o quiero utilizar un servicio para cambiar un token de uno a otro. Pero tengo que saber bien en qué blockchain
está este servicio. ¿Por qué? Porque primero en mi billetera tendré que elegir esa red. Hay varias redes, entonces tendré que elegir esa red. En este caso pongo aquí 2 ejemplos. Blockchain, porque normalmente tendemos a pensar, blockchain es una. No, blockchain no es una, hay muchas y con características diferentes. No es lo mismo Ethereum que RSK. Y cada blockchain tiene su token nativo. Por lo tanto, cuando yo quiero utilizar la plataforma, la blockchain, y eso me implica hacer una transacción, tengo que utilizar su token nativo. Que en este caso en Ethereum es ETH o Ether y en RSK es RBTC, porque es un sidechain de Bitcoin, con todas las características que eso implica, pues de seguridad, etc. He identificado la blockchain en la que está mi servicio para utilizarlo. Pero claro, sí, sé qué token nativo utiliza, pero tengo que comprar ese token, porque ese token no va a venir caído del cielo. Entonces, ese token tengo que saber dónde lo compro. O al menos si yo tengo algún token, dónde lo intercambio. Entonces, pues para tener unos ejemplos, Uniswap es probablemente el corazón del servicio principal de todas las finanzas descentralizadas y dejan hacer 2 opciones. Una, que es tener el tema de cambiar tokens, que es lo que vemos aquí como swap. Entonces yo puedo cambiar de Ethereum a otro token o puedo hacer un pool, que un pool significa, que también conocidos como liquidity pools, que yo meto dinero ahí, o sea, meto tokens ahí y eso me da unos ciertos intereses. Pero sigo teniendo la misma, o sea, si yo no tengo tokens, tengo que ir a algún exchange o algún decentralized exchange. Ahí tienen varios de los más famosos, que son Kraken, que son Binance, que es Buda. Alejo Beltrán estuvo con nosotros en la anterior sesión, cofundador de Buda. Pues tienen diferentes opciones para comprar esos tokens, pero sí son necesarios, sobre todo cuando están utilizando una blockchain como Ethereum o RSK, necesitan esos tokens para utilizar un servicio, básicamente. Entonces, ¿qué retos tenemos dentro del diseño UX en blockchain? Los he resumido en 3, hay muchos más, pero he querido definir 3. Uno es la abstracción, y ahora explico qué es. Otro son las transacciones y otro es la comunicación. Entonces, vamos a ver uno por uno. ¿Qué es la abstracción? Bueno, pues en este caso la abstracción es, como hemos visto antes en la primera slide de infraestructura, nosotros los usuarios solo vemos ciertos procesos, pero este mundo de blockchain es bien técnico y por lo general liderado por desarrolladores. Ahora cada vez más diseñadores están entrando, afortunadamente, y eso se ve también en las experiencias que se están dando en los diferentes servicios. Pero es bien importante que entendamos cuáles son esos procesos necesarios para que el usuario tiene que ver y con los que le van a facilitar la experiencia y cuáles son aquellos que le van a crear ruido o complejidad y los podemos invisibilizar. Esto suena una pregunta trivial, pero es bien compleja, es bien compleja, porque muchos aspectos técnicos, sobre todo de las conexiones con toda la infraestructura blockchain, que antes pues hacíamos una conexión en el Web2 con el API o con un servidor directamente o con otros componentes, se hacía de alguna forma sencilla o relativamente sencilla. Ahora con blockchain se complejiza bastante. Estamos aprendiendo, obviamente, todo esto es un aprendizaje, estamos en los primeros años de toda esta tecnología, entonces tenemos que aprender mucho. Pero para mí, como conclusión en la abstracción, y todo lo que se pueda abstraer se debe abstraer, y es algo que
con los equipos de desarrollo que trabajamos tanto en True, pues como con colaboraciones que hemos hecho y que hacemos con IOV Labs, RSK y demás, ahí es una conversación directa entre desarrollador y diseñador. Nosotros, los diseñadores, hacemos investigación de usuario para entender cuáles son esas necesidades y decir qué está debajo de la línea de visibilidad o encima de la línea de visibilidad. Todo lo técnico que cree ruido, chao, debajo de la línea de visibilidad. Podemos, y ahora vamos a entrar a ver las transacciones, intentemos minimizar toda esa fricción que se crea por la complejidad técnica que tiene la blockchain. Y para mí esta frase me gusta ponerlo porque es clave. Es decir, cuando no hablemos de blockchain y hablemos de los beneficios que aporta un servicio, más allá de que utilice blockchain o no, si nosotros sabemos que utiliza blockchain y de ese servicio se habla de los beneficios que da, de la inmutabilidad, de la seguridad, de la confianza sin intermediarios, de ese servicio en particular, ahí habremos dado un paso de gigante en lo que es la experiencia de usuario dentro de blockchain. El segundo punto que les quería comentar eran las transacciones. Entonces, aquí en las transacciones es como nosotros tenemos que registrar en la cadena de bloques no todas las acciones, pero las clave, pues es importante que el usuario dé su aceptación y firme en algunos momentos y pues esté de acuerdo en conectarse a las aplicaciones y varios otros casos de uso que son complejos. Entonces, aquí, como sí o sí necesitamos esa conexión con la blockchain, nos crea fricción hasta el momento. Como pongo abajo, es cierto que las metatransacciones que de alguna forma eliminan esa parte de que las transacciones que se realizan estén en la visibilidad del usuario, se están explorando y ya ha habido varios casos aplicados, pero todavía nos quedan pasos para dar ahí. Entonces, fíjense acá, Compound Interface, lo que vemos en la parte izquierda es otra aplicación, probablemente con Uniswap, las dos aplicaciones más importantes de finanzas descentralizadas. Entonces, antes de entrar al servicio, yo doy a conectar mi app y cuando me sale cuando doy a conectar la app, me sale esta notificación de Connect. Eso en Web2 nunca me pasa. Es decir, yo puedo entrar a elpaís.com o a mi banco y pues me dice el login, pero no me va a pedir esa confirmación. Pues en blockchain sí ocurre hasta el momento. Y luego hay momentos clave de la experiencia donde yo tengo que hacer una firma que por lo general pues es la aplicación necesita que mi identidad o al menos mi llave pública, si recuerdan el concepto de llave pública, llave privada que se habló en criptografía, incluso en la anterior sesión se habló, que mi llave pública coincida con lo que tiene mi wallet. Entonces ahí tenemos que firmar ese proceso. Pero ¿cuál es la pregunta? Pues la pregunta es, en una experiencia de usuario, la regla de oro es crea la menor incertidumbre posible al usuario. Fíjense ustedes, viendo la pantalla de la derecha, ¿qué pensarían? Solicitud de firma. Ahí sale mi cuenta, ahí sale mi saldo, ahí su firma se está procesando, lo que sea. ¿Y qué es lo que tengo que firmar? ¿Qué implica que yo esté firmando? ¿Por qué estoy firmando? ¿Qué quiere decir firmar? O sea, el proceso de firmar, ¿qué quiere decir? ¿Es lo mismo que firmar un contrato o es diferente? Son puntos que uno dice, pues no, la verdad, no sé muy bien lo que estoy haciendo, ni por qué lo estoy haciendo, ni por qué me está saliendo una notificación si en Web2 no me salía. Entonces, eso es un reto que tenemos actualmente para facilitar estos procesos y eliminar esa fricción en gran medida. Luego, por ejemplo, fíjense acá las interfaces. Estos son tres ejemplos de Dharma, de
Bloom y de Argent. Los tres son aplicaciones cripto, la verdad, muy bien diseñadas. Felicitaciones a los diseñadores. Pero todavía seguimos, o sea, estamos evolucionando un montón, pero hay temas que nos cuesta, ¿no? Es decir, cuando yo hago un compraventa de tokens, por ejemplo, o sea, ¿por qué tarda tanto en confirmar? ¿Qué es lo que está confirmando? ¿Qué es lo que está pasando detrás? Ya esos procesos se informa lo suficiente, pero si yo les digo ahora, no, es que está confirmando el bloque 34 y cuando llega el bloque 100 es cuando llega la confirmación total del blockchain y ahí podemos decir que la transacción ha sido completada, por lo tanto, usted ha cambiado Ether por DAI. Pues eso es exactamente donde tenemos que mover la barra de la visibilidad y la no visibilidad, la abstracción que hablábamos. Y por último, pues la comunicación. Y la comunicación no es nada nuevo, hay expertos en UX Writing alrededor del mundo, es un tema que el diseño ha tocado durante mucho tiempo, el web 2.0 pues ya ha trabajado mucho en eso y aquí no es diferente. Lo que ocurre es que estamos en un campo más técnico y por lo tanto eso implica que se utilizan más tecnicismos o palabras que son desconocidas para un usuario básico. DeFi es un caso particular, que es, otra vez, finanzas descentralizadas. Entonces, ahí añadimos los tecnicismos con la complejidad financiera. Entonces, se nos junta un combo bien difícil de manejar en cuanto a lenguaje y comunicación. Entonces, aquí he puesto unos ejemplos de staking, vault, collateral, APY, el hash, liquidity pools, el número de bloques. Pues, al final, nuestro reto es poder llegar a algo que más allá de que esté utilizando blockchain o no lo esté utilizando, sea totalmente sin fricción y represente una experiencia de usuario que me lleve a la web 2 con todos los beneficios de la web 3. ¿Estamos lejos? Probablemente bastante. Pero en eso es en lo que se está trabajando. Y fíjense en este ejemplo, es una versión antigua de MetaMask. Si hay alguien aquí de MetaMask que no me crucifique, era para dar el ejemplo claro del lenguaje. Si ustedes van a hacer una transacción entre dos billeteras, ahí ponen Bitfalls y Account2, esos dos están pasando una cantidad de un Ether. Ahí se ve la cantidad, o no, 0.1 Ether. Se ve la cantidad, pero luego estamos hablando de gas limit, gas price, maximum transactions. Y vemos, cuando vemos el gas price sale en Gwei. ¿Qué es todo esto? O sea, si yo tengo que configurar mi wallet para esto, ¿cómo lo voy a configurar si no entiendo ni el concepto ni el lenguaje? Es algo bien complejo. Por lo tanto, en cada experiencia de usuario que nosotros como diseñadores necesitamos facilitar la toma de decisiones en cualquier momento de la experiencia, esto es algo también fundamental. Necesitamos explicar los conceptos y necesitamos poner el lenguaje en una barra bajísima para que cualquier persona lo entienda. Bueno, pues esto ha sido todo. Les doy muchísimas gracias por estar en la charla. Me encanta que hayan estado acá. Espero haber aportado algo con mi experiencia hasta el momento de estos 4 años. Y no, decirles que pues, estoy a la orden para que tengamos una conversación por cualquiera de los lugares que dejo acá y pues, que también vean lo que hacemos en True Group, que estamos diseñando y desarrollando proyectos propios, productos propios y productos para otras empresas en blockchain. Y lo damos todo, absolutamente todo, para que salga genial. Y de vez en cuando pues también escribo artículos en Medium y en LinkedIn. Y cuando finalmente pueda sacar
el libro que estoy preparando en diseño para blockchain, pues lo compartiré encantado con todos ustedes. Muchas gracias y abierto a todas las preguntas que puedan surgir. Me preguntaba Liz, que decía, ¿cuándo tenés pensado sacar el libro de diseño para blockchain? Entonces, me aventuré a decir a finales de octubre, estamos en mitad de noviembre y eso todavía no se ha dado. Tengo un draft ya, pero todavía queda bastante, entonces diría que para 2021 será el momento, pero no me arriesgo a quedar mal otra vez. Miki pregunta, ¿existe alguna comunidad en la que se traten tópicos sobre UX y blockchain? Gracias. Sí, Miki. Si me contactas por Twitter, ahí puedo, a todos los que estén interesados, por supuesto, puedo meterles en una comunidad internacional que, pues, cuando yo estuve el año pasado en Osaka, en DEFCON 5, que afortunadamente Ethereum Foundation me apoyó para ir allá con una beca. Hay una comunidad que se llama Web3 Design, Open Source, creo que es exactamente, que se hablan de esos temas, se muestran nuevos servicios. Entonces, todos los que quieran, por favor, me siguen en Twitter a @demazorosete y ahí podemos, o sea, les meto o pido al administrador que les meta. Bueno, José pregunta, Diego, he encontrado información en YouTube y estricta en la web sobre tokenización de activos. ¿Es un absurdo pensar en la tokenización de frutas y verduras? Pues así de primeras, José, me lanzo a la piscina y digo que no le veo mucho sentido. Pero dependerá. Habría que estudiarlo un poco más, sobre todo porque casos de estudio de tokenización son, por ejemplo, real estate tiene bastante aplicación en estos momentos, sobre todo porque yo puedo comprar una propiedad de 1 millón de euros, pero si lo tokenizo, puedo comprar pequeñas acciones de esa propiedad por 10 euros, por 10.000 euros o 5.000 euros. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido. Frutas y verduras, no sé hasta qué punto, o sea, si pensásemos en kilos quizá o pensásemos en toneladas, la verdad tendría que pensarlo un poco más en detalle, pero de primeras me suena difícil. Es mejor pensar casi en activos, pues sí, real estate es un caso que está ahora pegando fuerte. Matías pregunta, ¿cómo están manejando las llaves privadas para sus usuarios de la solución de las tierras que tienen en Colombia? ¿Estos usuarios son conscientes de que es una llave y que no se pueden recuperar? Pues ahí, Matías, creería que eso va más en el tema de la administración. Es decir, y esto habría que preguntárselo a Mauricio y a Ángel, que fueron los que lideraron en ese proyecto. Yo en ese proyecto no estaba por detrás, pero creería que los propios campesinos o los dueños de las tierras no saben que es una llave pública y una llave privada. Y si lo saben, yo diría que no lo deberían de saber. Ellos lo que deben de hacer es un registro, saber que su tierra está registrada, tener un certificado que pueda ser con un hash verificado en blockchain y con eso deberían de estar más que completos. No hay necesidad de que ellos lo sepan y eso debería de ir a la parte técnica que debe ser totalmente abstraída. Juan Carlos pregunta, ¿cuál crees que sería la mejor experiencia de usuario posible de cara al futuro?
Bueno, esto tiene varias vertientes. Pero creo que la vertiente de metatransactions es una buena. Mm, yo opto siempre por la invisibilización de blockchain. La verdad que yo no únicamente trabajo en diseño de servicio o experiencia pegado a pantalla, sino también bastante en la definición de propuestas de valor. Y lucho mucho porque los proyectos que se creen no digan yo tengo blockchain como ventaja competitiva, porque blockchain no es una ventaja competitiva como tampoco lo es la descentralización. Es una característica del sistema, pero los beneficios que aporta tu solución a los usuarios o a los clientes que lo van a utilizar, si tú a un usuario o a un cliente le dices, no, es que mi solución es descentralizada, digo, muy bien, que sea descentralizada o centralizada, no me da ningún beneficio directo como usuario. Pero si me dices, sí, te alivio este dolor puntual de que la transacción, en lugar de hacerla en un banco en una semana, cuando le quiero enviar el dinero a mi madre en España, te lo hago directamente en tokens y es en un día, pues ahí estamos hablando de otro tema. Respondiendo directamente a la mejor experiencia de usuario, es algo, pues en lo que yo también pienso mucho, pero realmente Juan Carlos como la mejor, no tengo una experiencia, sí tengo mejores prácticas en determinados puntos de la experiencia, ¿no? Pues como el seed phrase, desde luego eso no debería existir, eso hay que eliminarlo, sin duda alguna, y creo que hay formas de mejorarlo, ya, alguna tengo pensada, pero la verdad no está muy finalizado ese pensamiento, entonces mejor no compartir bobadas. Y sí, creo que sería una buena, una buena pregunta para un coloquio mayor. No sé qué respondente más de lo que ya he dicho. Andrés nos pregunta, ¿qué riesgo ves de que los gobiernos limiten las operaciones descentralizadas y toman mucho predominio en la economía? Pues Andrés, fíjate que hay un riesgo, el otro día estaba escuchando un podcast, no me acuerdo cuál era para recomendarlo. Ahí yo escucho varios, uno es Epicenter, otro es el Defiant de Camila Russo, que fue también speaker aquí en Descubriendo Blockchain, otro es Bankless, bueno, ahí van varios. Y en uno de ellos escuché que la Comisión Europea ya ha creado una legislación en draft para minimizar todos los exchanges descentralizados y todo el manejo de criptomonedas estables. Es decir, DAI en particular tiene un marco legal muy ajustado que probablemente en Europa tengan que cambiar su propuesta de valor, lo cual es difícil para la supervivencia de DAI. Pero en cuanto a regulación, no soy un experto, obviamente, pero sí veo que va a entrar la regulación y también y seguro van a poner un marco que limite, pero lo bonito es los sandbox que se están dando, ¿no? Tanto aquí en Colombia como en España hay sandbox que pues con True estamos explorando y con partners que tenemos en España estamos explorando también. Y, y eso, al menos que haya esa apertura para ver cuáles son esas posibilidades que se dan. Me gusta mucho también como la ministra digital de Taiwán, que también le da esa oportunidad sandbox a los emprendedores, no solo de cripto, sino todos, para que la ley se ajuste a la visión que tienen los emprendedores, porque es consciente y sabe que esa visión va muy por delante de lo que puede ofrecer el marco regulatorio. Entonces, ojalá vayamos por ese lado. Yo estoy seguro que los exchanges descentralizados van a tener alguna regulación, pero al ser descentralizados también entran en un ámbito gris que pues cuesta un poco más que la regulación coja
ese nuevo concepto, este nuevo paradigma. ¿Qué otras cosas? Matías pregunta por acá. No, es un comentario. Gracias, Matías, por venir a las charlas. Te he visto en varias. Bueno, y Jorge, por último, parece ser el último comentario, dice, volviendo a tu comentario sobre la fortaleza actual de tokens para real estate, ¿conoces algún proyecto de tokens o crowdfunding con criptomonedas para proyectos inmobiliarios de viviendas populares apuntadas al problema habitacional de la región en LATAM? No, suena bastante interesante ese caso de estudio, Jorge, la verdad. No conozco, creo que el tema inmobiliario hasta el momento, porque es bastante novedoso, se ha metido por más ámbito corporativo, es decir, fondos que invierten en inmobiliario, en finca raíz y se ponen a tokenizar esos fondos para darle más flexibilidad y liquidez. Conozco Meridio, luego Consensus también tiene varios casos de estudio que con la plataforma de Codify Assets que en True pues estamos manejando, también han hecho varios casos de estudio, interesante. En cuanto a vivienda más de popular, como comentas, en Latinoamérica, la verdad no tengo un caso, pero sería bien bonito explorarlo, la verdad, ahora que lo comentas, Jorge. Entonces, si lo ves como una oportunidad, te animo a que lo intentes y pues si en algo podemos ayudar desde aquí, desde Bogotá y desde True, pues encantadísimos. Suena muy bonito. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por las preguntas. Espero haber contestado a lo que respondían. Pues lo dicho anteriormente, ya saben que vamos construyendo en estas charlas. La idea es que esta ayude a la posterior y todas las anteriores ayuden a las que vienen. Darles las gracias por estar aquí otra vez en las reuniones. Es un gusto. Y no, que se animen, que vean el canal de YouTube los que no hayan visto todos los videos, ya vamos subiendo más y estos estarán subidos próximamente. Y nada, que estamos para cualquier cosa que necesiten, pues desde Descubriendo Blockchain, yo personalmente o desde True estamos pues encantadísimos de poder ayudar en lo que salga y aprender obviamente conjuntamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en la charla y nada, les deseo muy buena noche. Cuídense mucho